Estamos reunidos con David de Iracunda y la verdad es que estamos muy a gustito y estamos dispuestos a no disimularlo. De manera que encontrarme con David es de alguna manera también encontrarme conmigo mismo, porque tenemos como mucho, bueno, más que mucho recorrido juntos, el que sea, pero de calidad. Es decir, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, de manera que hace poco que hemos acabado el segundo álbum, ha pasado tiempo desde el primero. No sé si me contará el por qué tardó tanto en hacer el segundo, pero ha valido la pena esperar. De manera que ha salido hace poco el single Cuando las nubes quieren tocar tierra. Y había que buscar alguna excusa pues, para hablar del álbum, para hablar de ti, para hablar de mí, para hablar de nosotros, para hablar de vosotros, para hablar de lo que nos rodea. Y qué mejor momento que este y qué mejor lugar que este. Estamos en Chicago Studios, es una mañana de miércoles. Y yo creo que en el tiempo y en el espacio lo tenemos localizado. A partir de ahora de lo que se trata es de que las cosas fluyan. Y yo tengo en consideración a David porque no solo es un buen tertuliano, porque siempre que nos vemos nos pasamos el día hablando. Yo creo que la excusa de hacer música es una excusa para hablar. Hablamos poco de música porque no sé si estás de acuerdo conmigo que la música es un poquito como el sexo. No se habla, se hace. Y quien habla es que no lo hace tanto. No sé si de la música o del sexo, pero a mí, más que hablar de música, me gusta hablar de emociones, de experiencias, de sensaciones. Sí. Y bueno, di algo. A mí me pasa exactamente lo mismo, bueno, tal y lo has explicado tú también, pero es que hay una tendencia a veces cuando te juntas entre músicos a hablar de esa parte musical, ¿no? De esa parte más técnica, de esa parte... Pero claro, es que la música es muchísimo más. Es que la música es al final poner, materializar ideas, emociones, y yo creo que un poco cuando te juntas para crear y en el proceso creativo, que a mí, en este caso contigo, a mí es una cosa que me vuela mucho la cabeza, ¿no? Porque yo vengo con unas ideas y al final todo acaba tomando caminos, ¿no? Muy diversos, ¿no? Y os preguntaréis, ¿y por qué David y no otros artistas con los que suelo trabajar? A ver, evidentemente tiene un componente personal. El hecho de las producciones que he hecho contigo, a mí personalmente me ha hecho crecer mucho. Me acuerdo perfectamente del primer álbum que hicimos, que me tocó en una época muy sensible de mi vida. Me acuerdo que me había recién separado de mi mujer y estaba con una emoción muy intensa. Y hacer ese álbum me ayudó muchísimo a canalizarlo, sobre todo por el tipo de canción. Es decir, las canciones de Iracunda no son como relatos típicos, es una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención. No son letras típicas que te puedas encontrar en la música, sino que son como relatos construidos a través de flashes. De manera que es un poquito cómo funciona el cerebro. Nosotros somos capaces de crear un relato después de lo que nos ocurre, pero mientras lo vivimos no tenemos una voz en off que nos vaya diciendo cómo es el relato, sino que con los flashes que vamos recibiendo de lo que nos rodea, con el tiempo construimos un relato. Pero la construcción del relato es a posterior. Por eso me da la sensación de que tus canciones están como cosidas, están como generadas como se genera la realidad. Y eso tiene una capacidad interesante porque cuando el relato es demasiado explícito, no siempre tú te sientes identificado con él. Pero yo me sentí identificado con lo que me ocurría con tus canciones, porque a mí lo que me ocurría también eran flashes. Supongo que sabrás que cuando tienes una experiencia emocional intensa te vienen recuerdos de momentos muy puntuales, muy intensos, y tus canciones yo creo que hacen esa sensación de que las puedes sentir porque son los flashazos que normalmente uno tiene. Sí, yo siempre he pensado a la hora de escribir un poco que es, dentro de las capacidades que yo tenga, es el enfoque poético, ¿no? Al final la poesía son imágenes, ¿no? A ver, poesía hay de mil maneras diferentes, ¿no? Hay poesía que también es muy gráfica, muy literal, muy explicativa, explica una historia muy clara, pero hay poesía, ¿no?, que es un poco más críptica y que define, pues eso, lo que tú dices, ¿no?, esto de flashback, que al final son imágenes, ¿no? Y yo creo que a mí lo que me gusta de las canciones, o el tipo de canciones que a mí me gustan, están escritas así, ¿no? Explican
imágenes, conceptos, y al final un poco tú te montas un poco la explicación que quieres, incluso a veces puede cambiar, ¿no? No siempre te transmite lo mismo, esa misma imagen, porque no es algo muy definido, ¿no? Es algo como un poco más etéreo, ¿no? Yo al menos me gusta mucho ese tipo de... Yo creo que tus canciones, las letras que tienes, funcionan como las palidolias. Es decir, la palidolia es esa imagen que queremos ver, pero que no es. El típico ejemplo son las nubes, que ante una nube uno ve un caballo, otro ve un caracol, otro ve... Supongo que alguien verá una nube, digo yo. Pero que las canciones son como esas palidolias que, dependiendo de tu recorrido personal, ese mismo flashback te evoca un momento o te evoca otro. Y yo me quedaría con dos momentos del primer álbum, de unas frases que para mí, de hecho, me acompañan muchísimo. La primera fue como una liberación, que es esa frase que acaba con que no me espera nadie. Cuando escuché eso, pensé, wow, justo me había separado de mi mujer y pensé, ahora me siento liberado porque no me espera nadie, y eso es como te liberas de una atadura. No estoy diciendo, evidentemente, que una pareja sea una atadura, pero en aquel momento esa sensación de soltar lastre me permitió retomar como la vida emocional, y es el poder que tiene una frase. Y la segunda, que me acompaña muchísimo, es aquello que dices que hay dos tipos de locos, unos que escuchan voces y otros que las echan de menos. Y debo de confesarte que yo soy de los segundos, que a partir de cierto momento dejé de escuchar voces y creo que las echo de menos. ¿Eso es autobiográfico o no? Sí, yo creo que has escogido dos frases que tienen un poco ese sentido, ¿no? De que, o sea, ese múltiple posibilidad de darle diferentes sentidos, ¿no? Múltiple posibilidad de darle diferentes sentidos. Porque es esto, ¿no? Al final, cuando echar de menos, ¿no? Las voces que uno echa de menos, pues pueden ser las voces de alguien querido, pueden ser las voces que te dices tú mismo, pueden ser las voces que te dicen los demás. En mi caso es la voz de la locura. La voz de la locura. Y a veces echo de menos la locura, porque, como decía Panero, no ninguna es la locura, porque solo ella sabe de ti. Y tus canciones, yo creo que la locura está un poquito flotando ahí. Sí, yo creo que ahora que decía de Leopoldo María Panero, este tipo de escritores así, a mí siempre me han interesado muchísimo, ¿no? Y yo creo que la locura fluctúa mucho porque primero la he vivido de cerca, ¿no? Supongo que todos hemos tenido algún tipo de experiencia personal o cercana con problemas de salud mental, y al final es algo que a mí me ha interesado. De hecho, estuve mucho tiempo con una pareja que tenía un trastorno límite de personalidad, y estando con ella pues tuvo alguna crisis fuerte, incluso un intento de suicidio, ¿no? Y yo me involucré, claro, era mi pareja y era un tema que me tocaba muy de cerca, y sí que es algo que siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado fluctuando. Cuando me pongo a crear, la locura, y no tanto la locura, sino las vías para escapar de la locura, el mundo que hay para atravesar cuando quieres salir de la locura, me interesa mucho, ¿no? El mundo de las terapias, el mundo de las ayudas psicológicas y todo esto. De hecho hay un guiño en otra frase que dices en cuanto a las pastillas, eso de que había unas pastillas que le diste a los en una canción, que se le dan a los estudiantes para que estudien más, sí, que habla de traficar en la aduana, que hace el guiño de que los pillan, pero el juez era de Jerez y se arrancan por bulerías, sí. Y luego le dio las pastillas a unos estudiantes para que estudiaran más. Esa historia me parece deliciosa. A ver, es muy surrealista, evidentemente, aparentemente es muy políticamente incorrecta, pero es un retrato de cosas que ocurren, pero en clave de comedia. O sea, a mí me venían esas comedias españolas que son una catarsis, que ocurren cosas surrealistas. Un poquito el concepto... Un poco Berlanga, ¿no? Es una estampa muy Berlanga, o muy de Valle Inclán, muy lo que se llama el esperpento, ¿no? Sí. Y yo creo que el esperpento es como una cosa que no parece evidente en la cultura actual, y que haya gente que sepa reflejar algo tan peculiar como de la cultura peninsular, como es el esperpento, que equivaldría al surrealismo italiano, ese tipo de películas que, por mostrarte las cosas como son, parece que sean imposibles,
Pues yo creo que tus canciones están impregnadas de ese esperpento. Sí, ahora que dices esto, hay una manera de escribir que yo la asocio mucho al sur de España, que utiliza este tipo, está muy presente también a veces en algunos de estos grupos que hacen para las comparsas, estas de Exacto, Cádiz, de por los ejemplo. carnavales de Cádiz. Los carnavales de Cádiz, que hay muy diferentes, no todos escriben de la misma forma, ¿no? Hay gente que, y hay muchos que utilizan esto del esperpento, ¿no? Yo creo que hay una manera de escribir en España que es muy peculiar, ¿no? Que recurre a esto que tú dices, El ¿no? Chico Cañas, a mí me viene mucho esas También, sensaciones. sí, Se sí, queda de Mártires del Compás. sí, exacto. El Bicho también tiene algunas También. letras que tienen ese punto de esperpento. Sí, sí, es reírte de una manera muy surrealista y de cuestiones que son, pues es un poco delicadas, ¿no? Pero al final es la capacidad para reírte de cualquier tema y buscarle ese punto de humor un poco, no sé, con mala... Y para mí David Iracunda representa un perfil de artista que yo creo que tiene mucho valor porque no abunda, que está basado en un tipo de sensibilidad especial, pero sobre todo en una capacidad de observar. Y David es capaz de observar en dos planos. David es capaz de observar en un plano, digamos, de cosas plasmadas. Tú eres un gran lector. O sea, las conversaciones que he tenido contigo de literatura son apasionantes porque se nota que lees mucho y eso es como un síntoma de que eres un observador de historias.